Buenas tardes, amigos, colegas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, Esta tarde nos reúne el último taller del año organizado por el equipo humanitario de OpenStreetMap para, en principio, nuestros colegas del laboratorio humanitario de mapeo, pero en general para todos aquellos que deseen ampliar sus conocimientos sobre OpenStreetMap. El tema de esta tarde es validación en OpenStreetMap, eh, a cargo del colega Juan Melo, que no necesita mayor presentación entre quienes tienen algo que ver con los mapas y OpenStreetMap. Y bueno, antes de que inicie Juancho, recordarles que pueden ir dejando sus preguntas, sus consultas en los comentarios, pero creo que a Juan le gusta ser interrumpido, así que no tengan miedo y levanten la manito para participar. Y bueno, Juancho, todo tuyo. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes. Ahora sí el saludo oficial. Como siempre, complacido de estar con ustedes. Insisto que me agrada demasiado de mi trabajo la posibilidad de compartir con personas de toda la región y bueno, incluso de todo el mundo. Complacido también de que me den la oportunidad de cerrar este ciclo de talleres. Realmente es un honor. Quiero pues también mencionar que la pregunta que hacen frecuentemente, la grabación se va a entregar. Si también desean la presentación se comparte sin ningún problema. El tiempo es corto, vamos a trabajar más o menos una hora. Y pues dado, digamos, la logística, la dificultad de trabajar de manera conjunta, yo básicamente lo que voy a hacer es una presentación. Y yo aquí lo que quiero en específico es que se lleven la idea, que conozcan diferentes herramientas que existen eh, y que pueden servir para procesos de validación, verificación y mejora de la calidad de los datos de OpenStreetMap. ¿Listo? Cuando me dijeron, bueno, Juan, vamos a hacer una presentación de validación, pues realmente se me venían muchos temas a la cabeza, pero al final la calidad era como el foco principal. Muchas veces nos imaginamos el proceso de validación simplemente con entrar al Tasking Manager y darle validate a una tarea y empezar a hacer como un proceso ahí de ajuste sobre lo que encontramos. Pero realmente la validación no está necesariamente ceñida a la utilización del Tasking Manager. Yo puedo ser validador de los datos de mi comunidad, de mi barrio, de mi pueblo, ¿cierto? Para eso tengo que tener de cierta manera un ojo crítico, debo tener un conocimiento de lo que es OSM, tengo que tener también pues cierta experiencia o cierta práctica en la identificación de elementos, sobre todo cuando estamos trabajando de manera remota, los elementos que vemos desde una imagen. Tenemos que tener don de gente. ¿Qué quiere decir tener don de gente? Ser relativamente sociables, entender que el mapa es de todos y pues que nos podemos encontrar muchas situaciones, muchos errores y que tenemos que respetar el mapeo de los demás e invitar a ajustar en lugar de pronto coger y borrar todo lo que otra persona hizo y que desde nuestro punto de vista o desde nuestra experiencia está mal hecho. Entonces son varios elementos que deben conjugarse cuando vamos a iniciar estos procesos de validación. ¿Listo? Entonces, otra vez, la validación en OpenStreetMap es clave para asegurar que la información sea confiable. Sabemos que esta plataforma es muy utilizada por muchas organizaciones y muchas empresas e incluso tiene mucha crítica en el sentido, bueno, si todo el mundo le puede meter mano al mapa, ¿qué tan buena puede ser la calidad? Entonces, es ahí donde los procesos de validación vienen a darle cierta credibilidad a todo el trabajo que estamos haciendo y la plataforma que nosotros tanto queremos, ¿no? Importante aquí a nivel institucional saber que desde HOT nosotros estamos promoviendo mucho específicamente que los proyectos que estamos desarrollando en el Tasking Manager en nuestra región, todos pasen por un proceso de validación. Es un esfuerzo grande que ha hecho HOT porque, a ver, les cuento una estadística.
De todas las personas que están logueadas en el Tasking Manager de HOT, solo el 2.5% de ellas tienen un nivel avanzado. Y hasta ahora unos cientos son clasificados como validadores o están dentro del grupo de validación global. ¿Eso quiere decir que si yo no estoy en el grupo de validación global no puedo validar? Sí, sí puedo validar. Pero imagínense que solo el 2.5 tienen un nivel avanzado y en su mayoría todos los proyectos eh, requieren o están como con la restricción de que para poder hacer validación hay que tener un nivel avanzado de mapeo. En ese sentido, pues nos encontramos con que viene un grupo gigantesco del 97.5% de personas que mapean y un grupo muy pequeño que son las que revisan la calidad. Por eso decimos que el de HOT es, o al menos del Hub de Latinoamérica y el Caribe, el hecho de querer validar todos los proyectos que estamos lanzando, pues es un desafío, pero pues hasta ahora lo estamos logrando y pues la idea es que cada vez tengamos más validadores. Esto es algo que a mí me explotó un poco en la cabeza hace poco tiempo, y era que siempre yo me había quedado con la idea de que la validación era técnica, ¿cierto? De que validar era corregir topología, que validar era darme cuenta de que una vía no se debía cruzar con otra si no tenía un nodo intermedio o un puente o alguna cosa que pudiera generar de manera topológicamente correcta este tipo de cruces entre elementos, ¿cierto? Pero hace poco en un proyecto que estábamos trabajando, pues también se me vino a la idea que también vienen y existen procesos de validación que requieren un conocimiento local. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, estoy validando en Bogotá y yo conozco el territorio, yo puedo, como validador local, decir, esto que está mapeado como un edificio es una casa y verificar si efectivamente es una casa y si alguien lo mapeó como un restaurante, que está bien o que está mal, ¿listo? Y eso también es una validación supremamente valiosa, ¿vale? Porque normalmente los validadores nos enfocamos en la parte topológica y en la parte técnica que he llamado en esta ocasión. Sin embargo, si nosotros lográramos tener validadores con conocimiento local que supieran de la parte técnica, mejor dicho, estamos teniendo algo supremamente integral. ¿Listo? En ese sentido, es importante que las personas que conozcan el territorio, que conocen su territorio y que lo quieren validar y garantizar la calidad del mismo, tengan experiencia a nivel de cómo se mapea en OpenStreetMap para que el trabajo se haga perfecto. ¿Listo? Claramente yo puedo ser un validador global y yo puedo validar, no sé, en Siria, les doy un ejemplo. Lo haré bien, pero no podré llegar al nivel de detalle que podemos llegar si conjugamos ambos elementos, ¿listo? Entonces, para aquellas personas que conocen el territorio, que quieren que el mapa esté muy bien, el conocimiento del territorio es muy importante, pero el conocimiento técnico también lo es, ¿listo? Esto más o menos lo toqué. El validador es una persona que debe, como les he dicho, respetar el trabajo de los demás, entender que el mapa es el mapa de todos y de nadie. De todos porque todos podemos contribuir y de nadie porque nadie es dueño del mapa, nadie es dueño de un territorio, ¿listo? Nosotros compartimos una plataforma con todo lo bueno y lo malo que esto conlleva. Entonces, cuando nosotros nos autodenominamos como validadores, es muy importante tener la idea de que queremos respetar el trabajo de los demás y que queremos orientar. ¿Listo? Algo que yo hago normalmente cuando me encuentro personas que de pronto no lo están haciendo del todo bien, es escribirles, oye, aquí, ¿por qué lo pusiste esto? ¿Estás seguro de que, no sé, que esta vía está correctamente etiquetada? Si quieres nos reunimos, si quieres lo hablamos, si quieres interactuamos. Casi nunca me contestan. No me reúno con mucha gente en ese sentido, pero al menos dejar abierta la posibilidad y no hacer lo que a mí me pasó cuando yo era beginner, hace unos, no sé, ya varios años, que me escribían, si no sabe lo que está haciendo, no mapee. Eso un validador no lo debería hacer, ¿listo? Nosotros siempre tenemos que tener el propósito de enseñar, porque al final ese 2.5% pues tiene que aumentar y la forma de que aumente es tratando de enseñar y tratando de compartir el conocimiento, ¿listo?
Entonces, asimismo, cuando las personas validan en el Tasking Manager, es muy importante siempre, siempre exaltar lo bueno y también hacerle saber lo malo a las personas. Entonces, no está mal si en algún punto decimos, oye, aquí te faltó mapear estos edificios, estás utilizando las etiquetas que no son, pero siempre de una manera muy cordial y muy respetuosa. Y algo que los validadores no hacen, que yo no hago normalmente. También cuando se hace bien, se puede escribir, ahí el Tasking Manager da la opción, oye, muy buen mapeo, lo hiciste bien, validado, ¿listo? Entonces recordar que siempre trabajamos en comunidad. Entonces es importante cuando nosotros estamos validando tener varias elementos clave en la cabeza. Otra vez, existe la validación general, que es que yo quiero simplemente verificar que lo que está mapeado en mi barrio esté correctamente todo. O está la validación cuando se hace desde el Tasking Manager, que hay un propósito específico y unos elementos que en específico se quieren agregar al mapa. Entonces, lo primero es mantener el mapa de acuerdo con los estándares de OpenStreetMap. Hay que entender, y esto es muy importante, el modelo de datos de OSM se tiene que aplicar para todos los lugares del mundo. Nosotros no podemos inventarnos etiquetas dependiendo mi sitio en específico. Al contrario, lo que tenemos que hacer es adaptarnos de modo que una etiqueta en específico que probablemente fue creada en Europa pueda ser aplicada a Colombia, pero sin inventarme nuevas etiquetas, ¿listo? Entonces hay que saber que es un mapa global. Les doy un ejemplo. En Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi etiqueta las vías de 1 a 8, son números. En OpenStreetMap ustedes sabrán que hay primary, secondary, tertiary, residential, bueno, hay como 10 grupos. Yo lo que debo hacer, y en Colombia el IGAC lo que hace es de acuerdo, digamos, al número de carriles y a la superficie, entonces va esa numeración de 1 a 8. Entonces yo no podría llegar y decir, ay, no, es que el IGAC dice que es tipo 8, entonces yo le voy a poner al tipo, el nivel más bajo. Porque, por ejemplo, el tema del etiquetado de vías en OpenStreetMap es de acuerdo a su uso, más no a su condición, ¿listo? Entonces puede haber una vía destruida y ser una primary. Entonces siempre tener muy claros los estándares y el modelo de datos de OpenStreetMap. Ahora, ya cuando trabajamos, digamos, proyectos dentro del Tasking Manager, tenemos que conocer los requerimientos de las personas en campo. Y eso también me pasaba mucho a mí, yo me ponía a validar y mapeaba absolutamente todo lo que estaba en el cuadrito. Entonces, el proyecto era de edificios. Y si no había vías mapeadas, entonces yo validando me ponía a mapear todas las vías y si había un lago, lo mapeaba absolutamente todo. Hay que entender que en el caso específico del Tasking Manager, muchas veces estos proyectos se requieren cierta agilidad y cierta urgencia. Nosotros quisiéramos poder mapear absolutamente todo, pero si al final las personas en campo, por ejemplo, ahorita lo que está pasando para Melissa, en casos específicos lo que requieren es saber cuáles edificios se vieron afectados. Y yo tengo muchas ganas de mapear todos los edificios, tengo que ser consciente que la necesidad que hay en campo en este momento es de conocer los edificios que están siendo afectados. Entonces, asimismo, cuando voy a validar una tarea, lo que yo debo verificar como validador es si todos los elementos que se están pidiendo en el proyecto están correctamente mapeados o están incluso mapeados. Otra vez doy el caso de Melissa. Hay 100 edificios, pero resulta que el mapeador mapeó 10, que son los que se afectaron por el huracán. Yo como validador, ¿será que devuelvo porque no están mapeados los otros 90? No, porque el proyecto en específico me está pidiendo es los edificios que están afectados, entonces eso es lo que yo debo verificar en estos casos específicamente del Tasking Manager, si están correctamente alineados. Esto aplica también con la necesidad. Si de pronto necesitamos algo con suma urgencia y hay un desplazamiento de 2 o 3 metros, pues a mí primero me interesa es que el objeto exista y ya si existe podré pues decir, bueno, es un margen admisible de que esté movido o realmente para la necesidad del proyecto en específico requiero una alineación perfecta, entonces ahí pues me pongo a mover elementos o simplemente devuelvo la tarea. Y lo que decimos, entonces mapearon todos los edificios afectados por el huracán. Ahora, ¿agregaron las etiquetas que se indicaban?
si están correctamente agregadas, si está correctamente mapeado. Entonces, todos esos análisis nos debemos hacer nosotros en el momento que estamos haciendo un proceso de validación. Yo sé que hay personas muy estructuradas, muy metódicas, que les gusta seguir como un flujo en específico para los procesos de validación. Entonces, aquí hay una propuesta. Entonces, es una propuesta, el orden en todo no tiene que ser el mismo, es simplemente por si ustedes quieren después llevarse y aplicar esta metodología. Entonces, lo primero es, por ejemplo, verificar la completitud. Ah, bueno, primero, también quiero aclarar otra cosa. No queremos poner como camisa de fuerza que si ustedes quieren ser validadores, que si ustedes quieren garantizar la calidad de los datos, tienen que sí o sí manejar YOSO. Eso no lo ponemos nosotros como camisa de fuerza, pero sí es ideal que se maneje esta herramienta, sobre todo porque nos permite mucho más rápido detectar problemas en el mapa y también corregirlos de manera mucho más eficiente y mucho más rápida, ¿listo? Entonces tampoco se lleve la idea de que tengo que aprender JSON, pero sí llévense con la idea, debería aprender JSON, ¿listo? Entonces, verificación de completitud, si nosotros hacemos una selección sobre toda el área, es posible, a partir de que los elementos se resaltan en el mapa, poder verificar muy rápidamente si estos elementos efectivamente, los que se piden, por ejemplo, en el caso que se requirieran todas las construcciones, están realmente mapeadas. Aquí hay algo muy interesante y es que hay una ventanita, creo que no se ve muy bien, por eso les decía mucho de esto, se los voy a compartir y ustedes se lo llevarán en JSON, donde ustedes pueden ver sobre una selección de elementos el listado de editores de esos elementos y ese listado se ve porcentualmente. Entonces yo selecciono un área y me dice, de estos elementos, N mil elementos que usted tiene seleccionados, el 50% los mapeó Juan Melo, el 20% mapeadora, el 10% un marecito y el 10% hash, por ejemplo. Y si yo quiero ver en específico los mapeos de hash, entonces le doy doble clic al nombre de él y únicamente me deja resaltados los elementos. Entonces verán que aquí yo les estoy dando como unos metodología en específico, pero también les estaré mostrando algunas herramientas que pueden ser muy útiles. Adicionalmente, el JSON tiene un validador. Entonces también sobre un conjunto de elementos yo puedo hacer un running del validador y él me organiza en carpetas dependiendo los diferentes tipos de problemas que va encontrando este validador dentro del mapa. También hay una opción de un plugin de JSON que se llama Mapa Toner, donde yo puedo seleccionar los edificios que no están correctamente alineados, o sea, que no están correctamente cuadrados, como me enseñó Osvaldo a decir, ¿cierto? Y también podemos verificar intersecciones entre ríos y carreteras. Esto es hermoso porque es en una imagen ver si es un puente o es un box culvert o un vado, pero esto es clave, ¿no? Hay gente que tira las líneas y cruza ríos con carreteras. Esto no lo debemos hacer. Es muy importante entender que la conectividad en tema de las redes en OpenStreetMap, lo que son vías y lo que son drenajes, son muy importantes. Si yo quiero hacer, digamos, un análisis hidráulico, la conectividad en los ríos es muy importante para hacer un análisis, por ejemplo, una cuenca, y que eso sí esté conectado con elementos del mismo tipo, es decir, con ríos y no con vías, por ejemplo. ¿Listo? Lo mismo, sabrán ustedes que OSM es una base de datos utilizada para ruteo, entonces, si nosotros no hacemos una correcta conectividad de las vías, pues el ruteador básicamente podrá tomar una ruta que no es la más óptima porque hay un problema a nivel topológico en el mapa. Aquí hay como otra metodología que podrían aplicar ustedes, esta otra vez como más aplicable a lo que sería el Tasking Manager. Entonces lo primero es mirar si la imagen está correctamente alineada. Eh,
y también mirar qué tan importante es el tema de la alineación dependiendo con el objetivo específico del proyecto que se está validando. Entonces, si está alineada, entonces continuamos y nos preguntamos lo siguiente. Entonces están, bueno, alineados, ya dijimos que sí, si no, entonces los movemos. Están todos los edificios, están cuadrados, perdón ahí que quedó mal escrito en la imagen. Si no, entonces los escuadro, digitalizo los elementos restantes y las etiquetas están correctamente puestas, entonces lo mismo. Si sí, entonces voy y le digo, voy ahora sí a ejecutar la herramienta validación para ver qué más se encuentra en el mapa. Si no, entonces pongo las etiquetas correctas. ¿Listo? Entonces, es muy importante el tema de las etiquetas correctas, esto, con esta siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque la validación es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo. ¿Entre quién? Entre el mapeador y el validador. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes, de pronto los que mapean, siempre pónganle mucho cuidado y sean muy detallados en los comentarios que hacen sobre el conjunto de cambios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hay veces yo estoy validando, veo edificios que en la imagen que yo estoy trabajando no aparecen. Y entonces, bueno, digo, esta persona se inventó este edificio, realmente aparece. Voy y reviso los comentarios del conjunto de cambios y dice, utilicé Bing. Y yo cargo Bing y no aparece. Entonces, si yo me guío de lo que me escribió el mapeador para verificar si efectivamente el edificio aparece o no, y él me pone que está trabajando con Bing y no aparece, pues yo lo borro como validador. Si la persona de pronto, no, es que mapeó con Esri y realmente no le puso cuidado al tema de Bing, sino la dejó ahí y era el último comentario que había puesto en un conjunto de cambios anterior. Entonces, me está quitando criterios a mí como validador para tomar una mejor decisión con respecto a la existencia o no de un objeto que está en el mapa. Aquí voy a dar también un ejemplo. Entonces, me pasó hace un tiempo también con un amigo que estaba mapeando en Medellín y resulta que él sabía cuáles casas o cuáles construcciones eran habitacionales, eran casas. Y un validador global, pues se dio cuenta que muchas decían casa y no decía únicamente building yes o edificio y pare de contar. Entonces estaban como revirtiendo ese etiquetado. Mi amigo lo hizo bien porque él conocía el territorio y lo puso. ¿Qué le faltó a mi amigo? Poner que él utilizó conocimiento local para poner que eso era una casa o que eso era un restaurante o que era un comercio. Entonces tengan en cuenta que esto es un trabajo en equipo y de manera conjunta, validador y mapeador tienen que interlocutarse. La forma de interlocutar es, como ya lo dije, mediante el chain set, el comentario del conjunto de cambios, y el validador también mediante la escritura o el diálogo con el mapeador. Como les digo, no somos enemigos, al contrario, somos amigos, entonces siempre la retroalimentación es muy importante. Entonces ya pasando un poco al tema de calidad, porque este también es muy importante. Entonces, claro, yo ya me aprendí la metodología y todo, pero si yo no estoy en capacidad de detectar un error en una imagen o de detectar un error a nivel de etiquetado, pues difícilmente podré revisar si algo que está mapeado de manera adecuada o no. Por eso es importante poder detectar errores y yo digamos que los he clasificado en dos tipos, unos que son como de tipo temático, que corresponden más a la precisión, lo que les contaba de mi amigo, que él puso que eran casas y él lo sabía. Entonces, ¿realmente son casas o solo building? Eso es la pregunta siempre del mapatón. ¿Por qué estamos poniendo construcción o por qué estamos poniendo edificio y no estamos poniendo que es una casa? Porque desde una imagen no sabemos si es una casa. Completitud, realmente está completo el mapeo del área que estoy evaluando. Precisión temporal, estar actualizada la información. Digamos, si eso nos pasó mucho, perdón que traiga a colación Melissa, está muy bien mapeado Jamaica. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros ahorita? Actualizarlo. ¿Y cómo lo actualizamos? Agregándole una etiqueta a los edificios que se están viendo afectados. Y del tipo técnico, que estos son más fáciles de detectar, que son problemas de tipo de etiquetado que se han utilizado de una manera errónea las etiquetas de acuerdo con el modelo de datos de OSM y de consistencia, es decir, temas topológicos.
que no se estén cruzando edificios entre sí, que vías y edificios no se crucen y si se cruzan que tengan un etiquetado de manera correcta. Aquí está, digamos, el tema de precisión. Entonces, muy importante siempre analizar que si yo tengo una imagen y todo está absolutamente corrido, probablemente lo que está desplazado es mi imagen. Si es uno o dos elementos y el resto están bien, entonces pues muevo ese uno o dos elementos. Ahí hay que como poner en una balanza, bueno, ¿será mi imagen la que está un poquitico movida o, o serán todos los 1000 edificios del barrio que están movidos? Ahí lo ponemos nosotros a consideración. Tema de la completitud, ¿no? Este otra vez es bastante subjetivo porque a mí realmente cuando hago una tarea en el Tasking Manager me dan ganas de mapear todo, pero por ejemplo, si aquí el proyecto pidiera el mapeo de vías, pues las vías sí están mapeadas, lo que no está mapeado son las construcciones. Entonces podríamos decir, sí está completo porque el proyecto me está pidiendo vías, o no, es que el proyecto me está pidiendo edificios, faltan los edificios, ¿listo? La precisión temporal, lo mismo, yo siempre les digo en los mapatones, no se casen con una imagen. Una de las ventajas que tiene JSON es que ustedes tienen siempre la posibilidad de estar jugando entre dos imágenes, en ID también se puede, pero es un poquitico más engorroso el proceso, porque es que entre un tile, entre una sección de la imagen y otra puede variar mucho la temporalidad de la misma. Aquí tengo este ejemplo, vean esto. Esta cuadra, este block de acá, bueno, no es este block de acá, vean que aquí solo tenía en esta imagen estos dos par de edificios, vean que aquí prácticamente ya está completamente urbanizada, ¿listo? Entonces, también hay veces la gente se casa de que no, es que me está pidiendo Bing, pero bueno, si yo veo que a la larga Esri en ese pedacito en específico, en esa sección está más actualizada, pues no le tengamos miedo a romper, entre comillas, un poco las reglas cuando pues vemos que efectivamente vale la pena, ¿bien? Consistencia, esto es errores topológicos, muchos, es difícil, como les digo, es complejo porque tengo yo la filosofía, y es una filosofía de la comunidad, de no borrar, de no coger y borrar todo. Algunas veces es mucho más fácil borrar todo. Pero bueno, yo respiro y empiezo a ajustar sobre lo que ya está hecho, construir sobre lo construido. Eso sí, pues escribirle a la persona para que pues en siguientes ocasiones trate de mejorar un poco, ¿no? Otra vez, insisto, sé que es muchas veces más sencillo borrar y arrancar de cero, pero no, siempre tenemos que respirar, pensar que alguien le dedicó un tiempo a eso, ¿listo? Eh, el tema de las etiquetas, entonces, vean, no inventarnos cosas, lo que yo les decía, entonces, no poner, porque en Colombia el IGAC dice que es de 1 a 8, entonces estoy mapeando una carretera, ponerle highway y en la llave ponerle 8, nada que ver, ¿listo? Bueno, aquí otros ejemplos en tema de precisión, vean esto que también está movido. Esto que es o sea, pues, resulta como tan sencillo y uno a veces no le pone cuidado, y es el tema del escuadre. Vean tan bonito que se ve esto. Yo lo veo y yo digo, esto es hermoso. ¿Por qué lo dejamos así? Si es solo poner la letra Q. ¿Listo? De todas maneras, uno en el proceso de validación lo puede detectar, como ya los expliqué, y los puede ajustar. ¿Listo? Pero también la invitación es a los mapeadores. Siempre recuerden escuadrar los edificios que vean tan bonitos que se ven hermosos, ¿no? Insistimos en el tema del etiquetado. Error común que uno encuentra cuando está validando, error común. Nombre del edificio. Ese edificio se llama Mi Casa. Yo no sé por qué la gente tiene esa obsesión con que mapean la casa y le ponen nombre Mi Casa. Esa es una obsesión que tienen las personas. Es un error. Amigo mío, tu casa no se llama Mi Casa, ¿listo? Y ustedes como validadores tienen que verificar eso porque ese es un error que uno se encuentra en todo lado. Mapean una cancha de fútbol. ¿El tipo qué es? ¿Es leisure, pitch, sport, fútbol o básquetbol? Name, cancha de fútbol. No, la cancha de fútbol no se llama así, ¿listo? Entonces, bueno, eso se lo van a encontrar también. Muchos elementos que no están etiquetados, eso también hay que revisarlo. Hay gente que mapea extraordinariamente bien, muy bonito, pero no pone etiquetas. No sé por qué pasa eso. Otra vez reiteramos esto, la conexión aquí, el cruce entre elementos.
Este que es un poco tricky, sobre todo ocurre en, en, en urbes o en ciudades que tienen edificios muy altos. Entonces, recuerden que nosotros estamos mapeando es la estructura donde se encuentra físicamente ubicada en el suelo, ¿listo? Si ustedes lo mapean acá o si ustedes están validando y ven que alguien pues mapeó el techo, eso es un error y hay que ajustarlo, vean. Eso se ve muy raro, ¿no? Pero entiendan que realmente donde está ubicada la construcción dentro de este espacio geográfico es aquí, sobre esta superficie y no en el techo, ¿bien? Estos errores ya son un poquitico más complicados, por eso les decía yo que es importante el uso de JSON, porque hay veces cuando se están despegando objetos y todo esto, quedan nodos abiertos, quedan vías desconectadas y bueno, muchos errores de este tipo que podemos nosotros detectar de una manera muy rápida. Esta, por ejemplo, y les voy dando tips, si yo selecciono estos dos nodos y le pongo la letra N, él une los dos nodos sin necesidad de yo tener que arrastrar ni nada. Lo mismo acá, si yo selecciono estos dos nodos, él me los une y también con la letra M, si no tengo ningún nodo seleccionado, solo un nodo, me los une. Entonces son procesos que se pueden hacer de una manera mucho más ágil utilizando el editor de Java, ¿listo? Entonces, en mi país también decimos que ni mucho que queme al santo, ni poquito que no lo alumbre. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos a mapear, entonces tratar obviamente y a validar, mapear y validar, que la geometría de los elementos pues responda realmente a como son en la realidad, ¿cierto? Esto pues se ve que aquí le faltan evidentemente nodos. Aquí también ya exageraron, pusieron muchos nodos. Hay gente que es supremamente detallista, mapea muy bien porque se ve muy bonito, ¿cierto? Pero amigos validadores, cuando encuentren algo así, piensen que cada punto que existe en el mapa es un elemento que está almacenado en una base de datos y que ocupa espacio en esa base de datos. Entonces, cuando nosotros lo pensamos a nivel de base de datos, realmente tenemos que optimizar espacio y la idea es que pues tenga el número de nodos óptimo. Perdón, Shift y Y, teniendo seleccionado el elemento, él le ajusta el número de nodos también en JSON, ¿listo? Los que han estado en charlas conmigo, de pronto ya están aburridos de ver esta diapositiva. Esto es un mensaje para los mapeadores y para los validadores. Este es una persona de África, creo que era de África por el nombre de usuario, y él nos ayudó a mapear muchas tareas bueno, en una activación que tuvimos. Y el mapeo de él era muy limpio. ¿A qué me refiero con que era muy limpio? Que si yo le corría al validador de JSON, no había overlap entre edificios, no había cruces con carreteras, todo, o sea, limpio a nivel topológico. Por eso hay que mirar todos los tipos de correcciones que debemos hacer como validadores. Él tenía un pequeño problema y era que separaba colores y no estructuras. Entonces ese pequeño problema era muy grande porque imagínense que, por ejemplo, esto, que claramente cuando ustedes entrenan el ojo, se ve que es una única estructura, nuestro amigo lo tenía mapeado como 6 objetos. 6 objetos. Cuando nosotros entendemos la importancia de la calidad de las construcciones en OSM, que se utiliza, por ejemplo, para cálculos de densidad poblacional, esto es un dato que está exponencialmente dañado, o sea, supremamente potencializado de una manera inadecuada. Entonces, siempre validadores, mapeadores, construcciones, no estamos mapeando colores. Este techo, por ejemplo, esto es en Latinoamérica, ustedes me entienden, es un techo a dos aguas. Esta parte es la parte de atrás de esta construcción y esta es la parte de adelante. Se ven de dos colores, pero es la misma, ¿listo? Es la misma. Entonces veamos como el mapeo muy limpio de mi amigo, pero que así yo le corra al validator, por eso es importante que sepan que el validator no es suficiente. eh, Al final el mapeo como 10 edificios, eran 3. ¿Listo? Otro tip para mapeador y validador. Cada vez que mapeen una construcción, pregúntense ustedes si esa construcción, por ejemplo, esta de acá o esta de acá, tiene salida a la calle. Entonces, por ejemplo, si esto realmente es un edificio, una construcción,
No hay forma de que salga yo desde esa construcción a la calle porque está rodeado de edificios. Y pregúntense, entonces yo compraría un predio o un lote que no tiene salida a la calle y que la única forma de entrar es por helicóptero o montando una escalera por la casa del vecino. Cuando nosotros hacemos esos análisis y no siempre tampoco nos dejamos engañar por lo que nuestros ojos ven, podremos hacer un mapeo y una validación que es más fiel a lo que es la realidad. ¿Listo? Esto en el caso específico de también cuando están validando tareas en el Tasking Manager, muchas personas cortan eh, los elementos llevados por la línea de la tarea. Esto pues nos toca ajustarlo como validadores. Aquí estoy mostrando muchos temas de calidad que hay que evaluar. Otra vez, entonces, hay gente que se emociona. Yo el otro día decía, parecía que estuvieran como mapeando en Bakú, que en Bakú hay muchos edificios así con arquitectura súper bonita, pero pues no es nada particular. Entonces, y se emociona la gente y hace así como unas formas como si estuviera jugando Tetris. Al final la realidad es que las construcciones son rectangulares o en forma de L y pare de contar. Entonces, por ejemplo, este que se ve ahí como un manchón y que alguien lo tenía mapeado así como si estuviera distorsionado, vean pues que a la larga de pronto por el ángulo donde se tomó la imagen o lo que sea, pues se ve raro, pero pues lo más común es, como les digo, que un edificio tenga forma de L. Aquí está, vean este también que lo hizo ahí como torcido, porque de hecho en la imagen se ve torcido, pero no, pues sabemos que en la realidad las construcciones no tienen esta forma, ¿listo? Entonces, hay que llevarnos más por lo que nosotros conocemos de lo que es la realidad, de lo que hay veces los ojos nos tratan de engañar. También para el tema de vías, tener en cuenta que las construcciones en general tienen una calle, un camino por donde llegar, ¿listo? Excepto estos pueblitos aislados que la única forma de moverse es por transporte fluvial. Les voy a contar muy rápidamente una anécdota. Hace un tiempo yo estaba mapeando una carretera que llegaba a un pueblo y era un pueblo relativamente grande. Y yo no veía esa carretera, era imposible de ver, era terrible, porque estaba cubierta por árboles. Pero yo entraba a Google y buscaba ojo, no a Google Maps, entraba a Google, buscaba el nombre del pueblo, en la página web del pueblo aparecían carros, aparecían vehículos. Yo decía, este pueblo se llega en carro de alguna manera. Con mi papá duramos como 3 días hasta que logramos como discernir por dónde era la carretera. Entonces, por eso les digo, es un proceso de paciencia y de mucho análisis, demasiado análisis, ¿vale? Y de práctica. Aquí otra vez, vean que aquí esto es como una bodega, puede ser un invernadero. Aquí probablemente hay un cambio de nivel entre las dos construcciones, pero a la larga esto no se dejen llevar tanto por las sombras, es la misma construcción, ¿listo? Otra vez el tema de los nodos, entonces Shift y Y para disminuir. Ya entonces conociendo y entendiendo los errores que más podemos encontrar nosotros como validadores, ahora vamos a ver qué herramientas podemos utilizar nosotros para mejorar los datos que encontramos en cualquier sección del mapa. ¿Listo? Aquí también están clasificadas en dos, entonces tenemos herramientas de validación automática y herramientas de validación no automática. Ya les voy a mostrar específicamente, bueno, el que ya hemos hablado mucho, el validador de JSON, donde ustedes simplemente con tener descargada un área en específico de cualquier superficie en la Tierra, ¿cierto? Porque esto es lo bonito de OSM, que podemos descargar cualquier sitio sobre la superficie terrestre, y corriendo el validador, ustedes de una vez obtienen una lista de los diferentes errores que pueden haber en una sección del mapa, ¿listo? Ahí ustedes van a encontrar warnings y van a encontrar algo que son realmente errores. Los warnings hay que revisar a ver si de pronto no es un error como tal. Los que dicen error sí son errores, ¿listo? Entonces, y bueno, ya teniendo los listados, ustedes pueden ir error por error o problema por problema que hay en el mapa e ir ajustando, ¿bien? Yo en este punto iba a decir algo más. Ah, bueno, que también la configuración que ustedes hagan sobre el validador de JSON les arroja más errores o menos. O sea, es decir, ustedes pueden
obviar algún tipo de error para que en el validador no salga. Yo hace poco le activé para que también los edificios que no están escuadrados me los muestre dentro del validador. ¿Listo? Entonces ese tipo de setups o configuraciones se pueden ajustar desde el validador de JSON. Aquí vemos, entonces, como les digo, hay unos que sí son errores, topológicos que un edificio tiene nodos duplicados y hay algunos warnings que un edificio está dentro de un edificio, que un edificio se está cruzando con otro edificio, otros de menor importancia, podría decirse que es que una vía no tiene nombre, una vía residencial. Es muy común si yo estoy mapeando de manera remota en un pueblo, pues difícilmente, a no ser que haya imágenes de Mapillary, sabré el nombre de la vía, ¿listo? Y recuerden que el nombre de la vía no es vía y no es calle, ¿cierto? El nombre es un número o como se llama, vía Cristóbal Colón o alguna cosa así, ¿listo? Esto de los nodos duplicados pasa mucho, hay veces incluso como producto de importaciones. Esto también lleva a una pregunta que muchas personas hacen y es, ¿puedo yo coger una base de datos externa y migrarla a OSM? Y la respuesta es sí, pero hay que hacerlo con cuidado porque podemos encontrar este tipo de errores. Estos en específico, estoy mostrando los errores que uno encuentra en el validador de JSON. Vías duplicadas, entonces el validador de JSON también nos muestra vías duplicadas. Edificios que se cruzan uno a otro, entonces ¿cómo solucionarlo? Muevo, elimina una de las edificaciones, acuérdense, cuando hay que eliminar una de las dos porque pues están duplicadas, pues ya toca. Yo hay cosas que hago y es hay veces unirlas y mover los nodos para generar una ya completa, ¿listo? El cruce de vías, lo que les digo, entonces hay que solucionar poniendo nodos en la intersección. Eso otra vez es un error topológico grave y que puede afectar el ruteo. Aquí también, entonces, una misma carretera que se sobrepuso. Hay gente que cuando está aprendiendo comete este tipo de errores, me los he encontrado mucho, que mapean dos vías una encima de la otra. Entonces hay que desconectar y borrar una de las dos. Listo, en esos casos, pues no nos queda mayor alternativa que borrar. Este error también es común y pasa mucho porque cuando uno está mapeando, hay como un imán, ¿listo? Un snapping, se llama eso en AutoCAD y en QGIS, que lo que hace es como unirme los nodos. Entonces muchas personas pues se les pasa ese error, debemos también verificarlo, el validador de JSON no lo muestra. Elementos, vías, construcciones sin etiquetas, se pasa mucho, insisto, y son mapeos muy limpios y que no tienen etiquetas. Este ya lo había mostrado, entonces el validador nos lo muestra, ya les dije, seleccionando los nodos y con la tecla N, ellos van y se unen, ¿listo? Y estos edificios uno dentro del otro. Entonces resulta que alguien había mapeado mal este edificio y llegó otra persona y lo mapeó bien, pero no borró el edificio existente. Entonces podemos encontrar esto, el de vías sin nombre, que ya lo expliqué. Y bueno, nombres similares, esto realmente es más como un mensaje de alerta que un problema en el mapa, porque pasa mucho que, digamos, esta se llama calle primera y esta se llama calle primera A. Entonces dice, oiga, esto está similar, puede ser un error, pero como les digo, eso también se puede configurar para que de pronto ese tipo de cosas las obvie y no las tenga en cuenta. Etiquetas obsoletas. Resulta que antes, por ejemplo, existía esta etiqueta donde si yo mapeaba un objeto, yo podía agregar is in, o sea, dónde se encuentra ese objeto. Resulta que a nivel de GIS, esto otra vez, recuerden que es una base de datos a nivel de SIG, esto, cada atributo que yo esté agregando y que no sea útil, es peso en la memoria de la base de datos. El hecho de poner esto que hay es un error porque, y ese es el propósito de los SIG, si yo tengo un cruce de capas de diferente nivel, yo puedo saber, teniendo la capa del país, poniendo un pueblo encima, yo sé ya ese pueblo en qué país está sin necesidad de etiquetarlo, ¿listo? Entonces, por eso esa ya es una etiqueta, por ejemplo, que está en desuso. Con eso cerramos lo que es el validador de JSON. Estas de pronto son algunas que ustedes no conocen y son muy interesantes porque y pueden servirle, digamos, a personas que de pronto no manejen JSON y que digan, es que yo quiero arreglar todos los errores de mi barrio. Yo alguna vez soñé con arreglar todos los errores de Colombia y ya creo que me rendí al respecto. ¿Por qué esta es muy interesante? Porque es una página web, ustedes solo requieren internet y ustedes en esta ventanita de la izquierda pueden seleccionar cuáles errores quieren ver en el mapa.
y él se los muestra con pines de diferente color y ustedes en la propia plataforma o yendo al ID Editor pueden hacer el ajuste del problema que hay en el mapa. Esto también tiene algo muy interesante y es que yo puedo descargar esos pines. Entonces, por ejemplo, yo busco en Quito todos los edificios que tienen un overlap, que se están cruzando unos con otros. Yo puedo descargar eso en formato GeoJSON y, por ejemplo, para los que conocen, y ahorita vamos a ver, montarlos en una herramienta de MapRoulette. ¿Qué es MapRoulette? Hagan de cuenta, es como un Tasking Manager. ¿Y qué garantizo yo con eso? Que al ya no estar de pronto en una plataforma que no es tan conocida, sino en un manejador de tareas como es MapRoulette, puedo después hacer más bien un trabajo colaborativo donde muchas personas se integren a arreglar este tipo de problemas que puede tener el mapa. KeepRight básicamente funciona muy parecido al anterior, a Osmos. Lo mismo, muestran muchos problemas que hay en el mapa y está más un poco alineado a temas de problemas a nivel vial, ¿listo? Hay unos errores que son en las vías y es que, por ejemplo, hay una vía que no llega a ningún lado y yo le pongo que es en un solo sentido, entonces no hay forma de salir de ese sitio, topológicamente hablando. Ese tipo de errores me los muestra KeepRight y me permite validar y ajustar la calidad del mapa en esas secciones en específico. Y me encanta esta diapositiva porque es como conjugo yo diferentes herramientas para poder hacer una validación y mejorar el mapeo en una zona en específica. Entonces, por ejemplo, yo puedo revisar manualmente qué zonas carecen de algunos datos. Yo puedo cargar datos externos. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, estoy cargando ríos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para poder saber, digamos, más o menos, obvio la escala no es muy buena, entonces no puedo pues simplemente trazar la línea igual, y puedo saber el nombre del río y puedo cargar, digamos, el heat map de Strava, ¿cierto? El mapa de calor de Strava, también para ver si hay alguna vía, vean, ahí por ejemplo, hay como un sendero que no se nota muy bien en la imagen, pero en el mapa de calor de Strava sí. Entonces yo conjugando esos elementos que son externos y que eso me lo permite hacer este software, puedo mejorar mucho el mapeo que hay en una zona en específico. Otra vez que agregué acá la capa de ríos del IGAC, donde digamos a mí me servía mucho en una época para poner el nombre del río, porque yo de pronto con experiencia a nivel de fotointerpretación puedo saber más o menos por dónde va el río, ¿cierto? Pero el nombre del río sí me sirve una información secundaria. Y otra vez insisto, por ejemplo, el mapa o la huella de calor de Strava, que ahí la estoy cargando, es eso que se va a ver ahí, que me permite también ver por dónde se han movido las personas y pues de alguna manera estimar que posiblemente por ahí haya alguna vía, ¿no? Otras herramientas, esto los dejé como en una sección aparte porque son más bien plugins que funcionan dentro de JOSM y que también son muy útiles y quise traerlos el día de hoy. Entonces, el overpass. Este overpass funciona bajo la misma lógica de overpass turbo. Para los que pues, ya llevan más o menos tiempo trabajando con OpenStreetMap sabrán que hay como un, un- una plataforma que permite hacer consultas sobre la base de datos de OSM, unas consultas que son robustas y hay veces son técnicamente un poco complejas, ¿cierto? Pero me encanta porque para nosotros los que manejamos simplemente datos geográficos y que no somos tan buenos para codificar, sí nos permite desde el propio JSON, yo no sé si todos conozcan esto, hacer una descarga de un área o de unos elementos en el mapa, pero bajo una sentencia. Oh, miércoles, espérenme aquí a ver si la puedo parar, bajo una sentencia, vuelvo a donde iba, a ver si puedo detener el video, ahí está. Entonces es muy interesante porque, pues, otra vez, los que conocen Overpass sabrán que el lenguaje que maneja Overpass puede llegar a ser un poco, técnicamente complejo, pero desde JSON yo puedo generar unas consultas que son más bien como de tipo SQL, que son mucho más lights que las propias de Overpass. Entonces, solo para el ejemplo, aquí voy a poner que en esta área en específico me descargue todas las vías que hayan sido editadas después de una fecha en específico. ¿Listo? Eso me permite a mí, por ejemplo, validar los datos que se generaron en un mapatón que de pronto se hizo por fuera del Tasking Manager. Yo puedo verificar todos los elementos de un área que fueron mapeados dentro de un rango de fechas o por, digamos, un usuario en específico. Yo también creo que aquí en el ejemplo
Ahí está. Esto es en Talaganga, o Taganga, perdón, en Honduras, sí. Selecciono todas las vías que fueron construidas o mapeadas en noviembre bajo este usuario. Y vean que él me va a descargar en OSM únicamente las vías que responden a esa consulta en específico, ¿listo? Aquí no se alcanzó a ver muy bien en el video, pero cuando yo hice la consulta en SQL, él por debajo crea ya en el lenguaje este estructurado de Overpass Turbo. Entonces, para de pronto esas personas que lo han intentado mucho en Overpass y que les resulta bastante complicado, esto es una muy buena alternativa para filtrar datos específicos en JSON, ¿ok? To-do list es muy interesante porque funciona de la siguiente manera y lo que hace es que sobre un conjunto de elementos que yo tengo descargados en el mapa, me hace una lista para yo poder, digamos, chequear elemento por elemento. Entonces, otra vez retornamos. Tenemos las mismas vías que ya descargué mediante Overpass. ¿Listo? Ahí las tenemos. Ahí hay algo importante y es que si se dan cuenta, las vías obviamente han sido mapeadas con nodos, ¿cierto? Tienen nodos. Yo mediante filtros, ojo, esto otra vez dije, aquí voy a mostrar muchas cosas que la idea es después que ustedes lo exploren. Yo mediante los filtros puedo borrar, y esto un saludo a Jorge que me lo enseñó a utilizar, los nodos de las vías y hago una selección de todas esas vías que están y para que no me seleccione los nodos, solo me selecciona las vías. Y vean que lo que hice una vez, hice esa selección, fue listarlas. Entonces él aquí lo que hizo fue listarme todas las vías que yo tenía seleccionadas. ¿Por qué? Porque yo quería, por ejemplo, hacer una validación. Yo aquí puedo aplicar muchos filtros. Por ejemplo, yo quiero hacer una validación únicamente de lo que son paths en OSM. Entonces descargo el conjunto de datos de únicamente paths utilizando el filtro en Overpass, las listo y empiezo a hacer el chequeo con esta herramienta que se llama To-Do List. Ahí yo puedo ir quitándolas, ¿cierto? Puedo hacer un listado. Por ejemplo, el año pasado yo lo utilicé para validar unos albergues que se mapearon en México en una emergencia. Entonces los descargué y los listé y empecé a validar que efectivamente pues estuvieran correctamente etiquetados todos. ¿Listo? Entonces esta es súper buena, ustedes la pueden ir marcando, pueden ir saltándose entre objetos de toda la lista y verificando entre unos y otros. ¿Listo? Ahí está To-Do List, que es un plugin de JSON. Este que también se llama Mark Screen y también es un plugin de JSON, nos ayuda, es, digamos, yo no quiero hacer una verificación a nivel unitario de los objetos, sino más bien a nivel de área, para irme marcando las áreas que yo ya he ido recorriendo. Entonces, esto es lo que haces aquí en el mapita. Una vez yo me acerco y le empiezo a grabar, él me empieza a hacer como una mancha, ¿cierto? Vean, va generando una mancha de las áreas que yo ya he ido verificando. Eso también es muy valioso porque hay veces yo estoy mapeando o validando un área muy grande y yo no sé si ya esta zona la chequé. Pues si yo estoy marcando o generando como una traza en los sitios que yo ya he verificado, puedo efectivamente estar seguro o no de que un sitio se corrigió o no. Estimados, eso era todo lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Hay veces me emociono y por querer mostrar muchas cosas exagero. Espero que el mensaje haya sido claro, que de pronto yo sé que aquí tenemos muchas personas súper expertas, personas de las que he aprendido un montón, que todos estos expertos algo también hayan aprendido, que de pronto los que me han escuchado mucho no se hayan quedado siempre con la misma historia, sino pues le hayan dicho, oiga, bueno, esta vez Juancho explicó cosas nuevas. Entonces, como siempre, es un placer. Estamos sobre el tiempo, pero yo creo que no habría problema si de pronto hay 5 minuticos por si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto la puedo resolver. Gracias, Juancho. Aquí esperando las preguntas. Mientras tanto, por ejemplo, te hago un pequeño resumen de lo que han estado comentando. Eh, por ejemplo, alguien preguntaba si esto de la validación es aplicable a todo el mundo. Se respondió que sí, obviamente. Después el amigo Wincool preguntaba por qué se necesitaría saber quién ha sido la persona que realizó el mapeo.
y Carolina respondió que entendía que por si se necesitaba consultarle algo sobre la información que cargó. ¿Estamos de acuerdo, Juancho, con la respuesta? Entonces, bueno, otra vez, entonces yo para validar, primero hay que, pues si se puede hacer en todo el mundo a nivel regional, sí. Lo que pasa es que otra vez los niveles de detalle que podemos llegar son diferentes. Yo me considero un experto a nivel de interpretación, pero yo, por ejemplo, he tratado de, por ejemplo, MapSwipe, hacer, no sé, a los que conocen MapSwipe, que es algo súper básico, por allá en Afganistán o en el norte de África, y es terrible porque es que nuestros ojos de alguna manera se van acostumbrando a un tipo de geografía. Entonces les recomendaría que validen zonas que ustedes conocen, porque pues va a ser mucho más sencillo el ejercicio. Porque es importante saber el usuario que ha mapeado un objeto en específico. Más allá de que sea una necesidad a nivel de validación, es más una necesidad a nivel de modelo de datos de OSM. Algo de lo que, y de lo bonito que tiene y de lo importante que tiene OpenStreetMap es que cada objeto que está dentro del mapa es rastreable quién lo hizo. Eso que permite, como decía la compañera, poder contactar a la persona, pero también poder, digamos, hacer filtros y poder analizar mapeos de personas en específico, porque ustedes sabrán que hay gente que, por ejemplo, hay bots que hacen cosas malas. Entonces yo conociendo al usuario, yo puedo revertir cambios. Ahí no sé por qué, como que se me saltó esa herramienta, porque ahí tenemos el reverter, que me permite, por ejemplo, hay uno que se llama reverter y otro delete, no sé si lo tenía aquí, un segundito. De pronto sí lo tenía, pero solo aquí está, revert y el undelete. Entonces, ¿eso qué me permite? Esas dos herramientas. Que si, por ejemplo, hay definitivamente un chain set terrible, terriblemente mal, yo puedo, mediante el número del conjunto de cambio, borrar todo el objeto o revertir todos los cambios o borrar todo el, sí, o sea, revertir los cambios o eliminar la eliminación de un objeto. Ya me explico. Entonces les doy un caso que me pasó a mí. Yo empezando en OpenStreetMap, se me cruzaron los cables y sin culpa borré un pueblo en Colombia. Un pueblo. Por allá a los 3 días alguien escribió, ¿quién es Juan Melo que borró tal pueblo? Eh, Gracias a esa herramienta de Reverter, yo pude coger ese chainset y reversarlo y pues el municipio volvió a aparecer, ¿listo? Entonces, sobre todo para el usuario es muy importante para poder rastrear quién está haciendo qué sobre el mapa, ¿listo? Eso es importante. Dice Osvaldo que Nita no se atrevió a tanto, entonces eso también es un mensaje para las personas que están aprendiendo, que sepan que nadie nació aprendido, todos estamos en un proceso de aprendizaje y a mí me han pasado cosas y el mundo no se ha acabado. Jorge me decía eso, Jorge Aguirre, que por ahí está, me decía, no te preocupes, Juan, si algo se daña, se puede arreglar, o sea, siempre saber eso, ahora no empezar a mover así cosas como locos, pero sí saber que se pueden revertir algunos cambios y ajustar algunas ediciones que se han hecho. El on delete, ¿por qué funciona? ¿Por qué? A ver, les cuento muy rápido, perdón que me extiendo mucho. Eh, Cuando ustedes borran un objeto dentro de OpenStreetMap y suben el cambio, ese objeto se vuelve invisible, más no deja de existir dentro de la base de datos. Para los que saben bueno, me entenderán. Entonces, en la base de datos sigue existiendo el objeto, solo que hay un atributo que se vuelve como invisible. Yo no me acuerdo bien cómo se llama el objeto, el atributo, y creo que se llena con invisible yes. En el momento que yo lo borro, dice invisible yes, es decir, se deja de ser visible. Ninguno lo vemos, pero sigue existiendo en la base de datos. Y eso es importante porque es la forma mediante la cual yo puedo, un elemento que se borró, alguien borró, revertirlo y mejorarlo. ¿Listo? A ver qué. Juancho, aquí el máster Jorge Aguirre tiene dos anotaciones, ¿no? Nos Adelante, dijo Dios. que las imágenes suelen distorsionarse vistas desde las imágenes satelitales, ¿no? Ojo con eso, un buen apunte. Y también dice que se puede pedir apoyo a ChatGPT para encontrar el lenguaje para usar Overpass. Claro que sí, o sea, nosotros, miren, no lo hace uno un peor profesional utilizar las herramientas que existen.
A mí no me da pena hay veces buscar en ChatGPT en un taller una sesión porque es que uno no se la sabe todavía y eso está. Entonces, claro, el Overpass también se ha vuelto mucho más fácil de utilizar ahorita que existe el ChatGPT. Eso cuando van ustedes directamente a la plataforma de Overpass, pero igual, esa que les mostré me parece genial porque es como una consulta SQL súper sencilla donde yo le digo, muéstrame highway tal y tal argumento y me lo bota, o sea, es sencillísimo. ¿Algo más, Juan? ¿O puedo responder unas que he visto acá y que las tengo aquí todavía Adelante, adelante. Entonces estaban preguntando qué herramienta recomendamos para mapeo móvil. La más pro es Vespucci, es la más pro, entonces pues están preguntando. Ahora, hay una que funciona en iOS, que esa sí me parece súper amigable y mejor que Vespucci, pero solo funciona en iOS, y es GoMap. Jorge me corrige, GoMap. Extraordinaria, extraordinaria. Es como si uno tuviera un ID editor en una tablet o en un celular, ¿listo? Vespucci también permite incluso crear relaciones, pero pues es compleja. Ahora, si ustedes quieren irse a algo muy sencillo, Osman, Organic Maps, es solo agregar puntos y yo puedo agregar, pero si ustedes quieren hacer edición, es decir, poder validar algo que ya está en el mapa, diría yo que eh, Vespucci y OMAP, ¿ok? Por ahí mi amigo Felipe, que también, qué gusto saludarte. Entonces, ¿cuál es la recomendación al validar si se encuentran alguna? Listo, entonces voy a leer la pregunta de Felipe. Dice, ¿cuál es la recomendación en el contexto de un mapatón, o sea, en el Tasking Manager, al validar si se encuentran algunos errores? ¿Arreglarlos o regresar la tarea? Entonces, cuando yo hablaba de que solo el 2,5% tiene un nivel de mapeo avanzado, eso quiere decir que el tiempo de los validadores es muy preciado, es muy, muy valioso. Entonces, esto lo dice Ralph, que es un amigo de Hot, que es británico, si mal no estoy, y él dice, no teman validadores de devolver una tarea. El tiempo de ustedes es muy valioso. Entonces, lo que él indica es que validar una tarea no debería tomar más de 10 minutos, exagerando. Esa es como la filosofía, Felipe, la realidad. Si nos tomamos nosotros los validadores 10 minutos por tarea, probablemente hay que devolver todas las tareas porque hay muchos problemas en el mapeo. Por eso es como una construcción de conocimiento donde, digamos, estos mapatones son muy importantes, los nacionales, porque cada vez los mapeos que vamos viendo son mejores, que la gente ya se va conectando de años anteriores y cada vez es mucho más sencillo. Entonces, si te digo lo que es oficial, no debería tomarte más de 5 minutos si no lo devuelves. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Digamos el tema del rastreo de las validaciones por personas expertas o no expertas, que pregunta Isabel Alejandra. Ahí yo lo diría un poco, es importante que tan estrictos o flexibles nos hemos sido nosotros como managers de proyecto. Les cuento. Cuando yo creo un proyecto en el Tasking Manager, yo puedo limitar a que solo un mapeador avanzado o un mapeador intermedio pueda validar en ese proyecto. Ahora salió lo del supermapper, entonces yo, por ejemplo, si necesito una calidad extraordinaria y no quiero que por ahí se cuele alguien que no tiene mucha experiencia a validar, entonces podría poner Supermapper e incluso yo puedo limitar las validaciones a un grupo dentro del Tasking Manager. Entonces esa es la forma como de no más bien, no tanto rastrear, sino como de limitar, dependiendo del proyecto, yo como manager, realmente si la validación la está haciendo alguien con la mm, experiencia adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, como siempre un placer. Los quiero mucho. Nos vemos pronto.